Buenas noches, hermanos y hermanas, y amigos que nos sintonizan a través de la red. Capilla Calvario Higher Ground, Ministerio en Español. Les doy la bienvenida. Vamos a considerar un estudio bíblico acerca de Génesis. Génesis, el primer libro de la Biblia. Y vamos a sacar unos puntos para considerar. Vamos a orar primeramente para entrar en la palabra. Padre Santo, damos toda gloria y toda honra a ti, bendito Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Bendícela, Señor, y que esta noche nosotros podamos estudiar y sacar estos puntos que son necesarios comprender, Señor. Hemos estado revisando tu palabra, Señor, pero siempre sabemos que repetir y volver a esto es como estar rumiando de tu palabra, Señor, porque prontamente a veces se nos olvida, Señor. Algunas cosas recordamos, otras cosas a veces las malinterpretamos, Señor, pero sabemos que con la guía de tu Espíritu Santo vamos a aclarar estos puntos que son muy sobresalientes y a la vez son necesarios que nosotros comprendamos, no solamente para tener este conocimiento atesorado, sino también para vivirlo, Señor, para compartirlo y ver cómo las experiencias del pasado, Señor, ver cómo la historia escrita que tú inspiraste, Señor, para que fuera escrita y quedara allí. Ahora nosotros la podemos utilizar para nuestro entendimiento, para la comprensión, pero especialmente para el crecimiento espiritual. Gracias, bendito Padre. Bendice a cada uno que esté escuchando, Señor, que esté atento a tu palabra, Señor, y que también estemos dispuestos a ser transformados a través de ella. Gracias, bendito Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, estos puntos para considerar de Génesis. Sabemos que es un libro muy amplio, es bastante lo que abarca. No vamos a entrar en detalles en cada uno de todos estos, sino algunos puntos principales. Primeramente, a manera de introducción, lo que Génesis significa. Esta palabra castellana de Génesis procede del latín genus, origen, linaje, y de allí género, gente, progenitor y así otras palabras con esta misma raíz. En hebreo, el libro recibe el nombre de la palabra con que comienza y que significa en el principio, es decir, en el lenguaje de ellos dirían Bereshit, algo así. Génesis significa origen y por eso el título apropiado para el libro que revela los orígenes de toda la historia humana y la preparación del lugar para hacer posible la vida de los seres humanos. La paternidad literaria de este contenido de Génesis es el primer libro de una obra más amplia. Esta obra más amplia de los 5 libros de la Biblia llamadas el Pentateuco, cuya paternidad literaria tradicionalmente ha sido atribuida a Moisés, y de hecho pues lo es, la misma Biblia lo dice. Hay algunos críticos de los textos en que consideran diferentes fuentes. Posiblemente sí, Moisés escuchó historias, pero a la vez nosotros sabemos que la escritura misma respalda esta paternidad de estos 5 libros conocidos como la ley, o como los judíos mencionan, el Torah. También el Pentateuco, por decir los 5 libros. Éxodo 24:4 dice que Moisés escribió todas las palabras de Yahvé o de Yahweh. El mismo libro, entonces, parte de Éxodo es parte de esos mismos 5 libros, está reconociendo esta paternidad literaria de Moisés. Los profetas también reconocieron la autoría de Moisés. Malaquías 4:4, por ejemplo, nos dice: acordaos de la ley de Moisés. Jesucristo, él durante su ministerio terrestre, él hace referencia al conjunto de la Torá o del Pentateuco. Lo hace entendiendo que son los libros de Moisés. El Evangelio de Marcos en el capítulo 7, versículo 10,
registra las palabras de Jesús cuando dice, y él hace referencias a los escritos de la ley, al Torá, y lo hace en referencia en contra de las tradiciones que los rabinos tenían. Hoy en día esos escritos de los rabinos, lo que le llaman el Talmud, prácticamente Jesús contradijo esas explicaciones que ellos tenían en el Talmud y más bien puso en alto en los escritos de Moisés o el Torá o la ley. Dice Marcos capítulo 7 versículo 10, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiere ayudarte. Es decir que los escritos que estaban utilizando estos líderes religiosos del tiempo de Jesús, los cuales hoy conocemos como el Talmud, contradecían o explicaban algunas cosas de la ley, que la ley decía algo específico, pero ellos de alguna forma torcían los escritos porque iban para armonizarlos en algunas cosas que les favorecían. Por eso Jesús les mencionó esto, ¿no? En cuanto a cómo ellos torcían estas escrituras. Indudablemente Moisés disponía de la información tanto oral como escrita. Y él había recibido la historia primitiva, es decir, el pueblo hebreo había colectado información a través de los tiempos. Pero sabemos que es Moisés, bajo la guía del Espíritu Santo, que Dios le ayuda a poner todos estos sucesos anteriores a su vida, a organizarlos y a ponerlos por escrito. Naturalmente que alguien más debió haber escrito, ¿verdad? Como por ejemplo Deuteronomio 34. Deuteronomio 34 ahí registra la muerte de Moisés. Moisés ya no estaba, ¿no? Para cuando eso. Entonces, lógicamente, pues podemos concluir de que posteriormente a Moisés agregaron de lo que es Deuteronomio 34. Pero la autoría del libro sigue siendo, o de estos 5 libros, sigue siendo Moisés. Ahora, el contenido de Génesis. Génesis es una historia de la vida real, es decir, historia acerca de personas concretas, personas que existieron. De hecho, Lucas, al informar acerca de la genealogía de Jesús, lo reporta de una forma ascendente, es decir, desde Jesús hasta Adán. Y finalmente dice de Adán, hijo de Dios. Usted puede encontrar este relato en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, versículos 23 al 38. Génesis es un libro tocante al principio de muchas cosas. El mundo, el hombre, el pecado, la civilización, las naciones e Israel. Génesis contiene importantes temas teológicos. Contiene la doctrina del Dios viviente y personal. Contiene la doctrina del hombre hecho a la imagen de Dios y el hombre pecador. También contiene la provisión de un redentor, Génesis 3:15, y las promesas de los pactos hechos con la nación de Israel. Esto lo podemos encontrar en Génesis 12, versículos 1 al 3 y Génesis 15, versículos 18 al 21. Ahora, vamos a considerar unos 3 puntos nada más esta noche. Puntos que son esenciales, pero para que nosotros podamos recordar mejor. Puntos para considerar de Génesis. El primero es el reporte del Creador, Dios. La palabra de Dios dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Está la autoría ahí de Dios, el Creador. La Biblia no da argumentos detallados de la existencia de Dios. Sin embargo, sí nos dice cómo podemos saber que Dios existe, puesto que podemos saber que Dios existe debido a lo que vemos en la creación. ¿Cuántas veces usted tal vez
en una noche estrellada, si vive en un lugar donde no hay mucha luz, que pueda haber una noche estrellada, especialmente los días de verano. También en invierno, cuando no hay muchas nubes, ¿no? Puede ver lo hermoso que se mira, la dimensión, el vasto universo. O cuando usted va al campo y mira la vegetación, los cerros, ríos y todo lo que ha sido creado, los animales, desde los más pequeñitos hasta los más grandes. De hecho, sabemos que la palabra de Dios dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Estas son las palabras que usted puede encontrar en el Salmos 19, versículos 1 al 4. Y no solamente en Salmos usted puede encontrar, también encontramos nosotros en Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 20. Y esto, notemos muy bien este texto, porque de esta manera está comprometiendo a toda la persona, a toda la humanidad. No solamente está hablando de los creyentes, no, está hablando de todas las personas. Dice así Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Y luego aquí está, de modo que no tienen excusa. No hay nadie que no tenga excusa. No se refiere a religión, a creencia, es sencillamente contemplar la creación de la cual todos podemos ver. Porque se ve, dice, es visible desde la creación del mundo. Y dice, son siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Toda persona inteligente, toda persona capaz de poder ver, toda persona de poder percibir lo que hay a su alrededor, cuando mira cómo está todo organizado, cómo está creado, cómo está elaborado. Estas no son obras de la casualidad. Estos tienen un diseñador, tienen un formador, y no solamente eso, sino que también un sustentador. Hay un poder que las mantiene activas y vivas. Tanto lo pequeño, desde lo micro hasta lo grande, lo macro. Desde la creación, desde lo que podemos percibir nosotros cerca en nuestro suelo, cual pisamos, hasta lo que más podemos ver nosotros en lo que alcance a ver nuestro ojo. Y ahora también hay instrumentos capaces de poder atravesar nuestra galaxia y ver todavía más allá. Y aún así, el hombre a veces duda de que haya un creador, de que haya un formador, de que haya un diseñador de todo esto. El hombre no es capaz de hacer estas cosas. Solamente el Dios Todopoderoso, el que inspiró la Biblia, el que ha inspirado esta palabra que está escrita, es el único autor de todas estas creación que nosotros, ahora la misma palabra dice, no tenemos excusa. Nuestro sentido de ética y nuestra conciencia revelan que nuestro Creador hace responsable a sus criaturas por sus vidas. Dios ha escogido revelarse tanto en la naturaleza de lo creado como a través de las escrituras inspiradas de la Biblia. Yo creo en las cosas porque las veo, pero también creo en las cosas porque he entendido a través de leerlo en su palabra. Y así muchas personas también. Hay personas que tal vez no creen en lo de la Biblia o no han leído la Biblia, pero reconocen a un creador al ver todo lo creado. Y dan gloria a Dios. Y dicen, bueno, gloria a Dios o gracias a Dios por todo esto que está hecho, aunque no tengan alguna creencia.
El otro punto, es el reporte de la creación. La historia de los cielos y la tierra. Génesis 2, versículos 4 al 7 nos dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Cuando Yahvé Dios, aquí se utiliza esta expresión Yahvé Dios, el tetragramatón está escrito allí y a la vez Dios, es decir, está hablando como Yahvé Elohim. La expresión se ponen juntas. Cuando Yahvé Elohim hizo la tierra y los cielos, aún no había ninguna planta del campo sobre la tierra, ni había nacido ninguna hierba del campo, porque Dios todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrara la tierra, sino que subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Entonces Yahvé Elohim formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Lo encontramos nosotros en Génesis, capítulo 2, versículos 4 al 7. Algunos argumentan que hay dos relatos de la creación y que se contradice uno del otro cuando examinan Génesis 1 y luego miran Génesis 2. No hay dos relatos de la creación en Génesis 1 y 2, sino lo que hay son dos énfasis totalmente diferentes. Primeramente, Dios como el creador del universo, todo lo físico. Y segundo, Dios como creador o el creador especial de la humanidad. En la segunda parte se enfoca poniendo en el entorno del humano. Génesis 2:4 comienza con la revelación especial acerca de la posición privilegiada y el propósito de la humanidad. Pero también ahí enfoca el problema del pecado y la rebelión que se asocia a esta posición única. Ahora, el tercer punto que quiero considerar esta noche, como les mencioné en este estudio, quiero hacerlo corto para que podamos meditar en ello, podamos escudriñar bien de su palabra. No voy a terminar todo Génesis acá, lógico, ¿verdad? Pero solo voy a examinar estos tres puntos esenciales. El tercer punto es el mundo antediluviano, lo que nos relata Génesis del capítulo 1 y nos lleva hasta el capítulo 7, versículos 24. Dios crea al hombre hacia el final del sexto día. Aunque el paraíso no tarda en perderse debido a la desobediencia del hombre, pero aún así Dios da esperanza. De hecho, Génesis 3:15, el texto conocido como el protoevangelio o el primer evangelio, es la primera profecía bíblica que alude a una descendencia. Esta descendencia, la cual eliminará los efectos del pecado y magullará en la cabeza al opositor, a este rebelde, a este enemigo de Dios que es Satanás, el diablo. Cuando mencionamos el nombre de Satanás, es resistidor o opositor, y diablo quiere decir mentiroso, porque esto fue lo que este ser, este ángel hizo: oponerse a Dios, ir en contra de su voluntad. Resistió a él y lanzó mentiras en contra de Dios cuando habló a Eva. Por eso es un mentiroso. Diablo quiere decir mentiroso. Entonces ambos títulos aplican a él, a este ángel rebelde. Y vemos que durante los siguientes 17 siglos, es decir, del tiempo de la creación y el tiempo de esa época antediluviana, este adversario de Dios, este opositor de Dios, Satanás el diablo, logra apartar de Dios a todos los seres humanos. Y las condiciones fueron de mal en peor. El justo Abel llega a ser asesinado por su hermano Caín. Ahora, solamente unos cuantos, como Abel, Enoc y Noé, se mantuvieron fieles a Dios. Las condiciones
empeoraron, empeoraron cuando algunos desobedientes hijos angélicos de Dios toman y cohabitan con mujeres y engendran una prole de gigantes violentos llamados Nefilim. Después vamos a tener un detalle más en cuanto, no en esta noche, pero después vamos a tener un estudio referente a esto, porque también suscitan preguntas debido a comentarios que hay diferentes. Bueno, muchos han creído que los hijos de Dios eran los de la línea de Set y que las hijas de los hombres se referían a la línea de los hijos de Caín. Pero este enfoque deja muchas preguntas sin respuestas. Y tenemos que tener en cuenta que cuando hay preguntas en la Biblia, tiene que haber respuestas. Ahora, ¿por qué? Lo primero que nosotros podríamos pensar es, ¿por qué esto molestó a Dios lo suficiente como para acabar con casi toda la población del planeta? El que se hayan casado si fuera así, ¿no? Si fueran los hijos de Set con los hijos de Caín, si hubieran habido estos matrimonios mixtos, ¿por qué tuvo que enojarse Dios tanto así como para tener que acabar con toda la población del planeta? Hoy en día también están sucediendo lo mismo, ¿no? Creyentes a veces se casan con incrédulos. Entonces son preguntas que nosotros nos podemos hacer. Pero hay otra cuestión también que está envuelto en esto. ¿Por qué hubo algo antinatural en la descendencia de estas uniones? Porque nos dice de que estos que nacieron de estas mujeres eran gigantes. Esto Nefilim quiere decir derribadores o gigantes. Entonces, el texto de ninguna manera ofrece respuestas a estas importantes preguntas. Por eso es más preciso ver, ¿verdad? Verlo que estos hijos de Dios, desde el punto de cómo la Biblia llama también a los ángeles hijos de Dios. Ahora, estos ángeles también se pusieron en rebelión en contra de Dios. En otras palabras, se hicieron demonios. Ellos dejaron su lugar que tenían en el cielo y vinieron y se posicionaron de las hijas de los hombres. La frase hijos de Dios claramente se refiere en las escrituras a ángeles. Job 1:6, por ejemplo, 2:1 habla ya acerca de estos. Y también en el capítulo 38 de Job, versículo 7, hablando acerca de los ángeles mencionados ahí como los hijos de Dios. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta de que cuando tradujeron la Septuaginta, los traductores de los escritos bíblicos del lenguaje hebreo hacia el griego, estos de la Septuaginta tradujeron hijos de Dios en cuanto a estos ángeles. Pero la Biblia nos confirma que esto es así porque Judas en el libro de Judas, que tiene un solo capítulo nada más, es un librito que está uno antes de Apocalipsis. Judas 6 nos habla de los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Luego el versículo 7, Judas continúa diciendo, estos pecaron, es decir, que fornicaron y fueron en pos de estos vicios en contra de lo natural. Sí, ¿por qué? Porque el reproducirse fue algo que Dios había estipulado únicamente para la raza humana. Nunca fue el plan de Dios que ángeles cohabitaran con mujeres para reproducirse. Eso no fue el caso. Ni precisamente por eso los ángeles no tienen sexo. La reproducción fue exclusivamente para los humanos. Entonces, el que los ángeles tomaran estos cuerpos e hicieran lo que hicieron fue un acto que iba en contra de su naturaleza.
Por eso aquí nosotros podemos ver que en Génesis 6, tanto como en Sodoma y Gomorra, cuando hubo esta unión sexual, fue una unión sexual antinatural. Y esa fue la razón por la cual Dios decidió acabar con la maldad que se había desarrollado y con el mundo que se había generado, porque estaban creciendo cada día más, y no solamente en números, sino también en maldad. No podemos nosotros estar especulando cómo fueron estas uniones. La verdad que la Biblia no da detalles cómo es que se produjo. Pero lo que sí se sabe es que lo que produjo estos demonios fueron otros seres peores que ellos también, que cometían asesinatos bueno, la maldad se había hecho extremadamente fuera, estaba todo fuera de control. No sabemos el por qué los ángeles tenían ese poder de poder asumir forma humana. Posiblemente Dios les había encargado ciertas funciones, porque cuando hay apariciones de ángeles en forma de hombres eh, para cumplir un propósito, Dios les da el poder para que lo puedan hacer, porque ellos son espíritus. Posiblemente estos cometieron eso y por eso violaron y desobedecieron el mandato de Dios. Ahora, lo que nosotros podemos comprender, lo que nos dice Judas, que hicieron estos ángeles, realmente fue algo totalmente malo. Ellos, es más, Judas dice que están reservados en cadenas eternas, bajo tinieblas, para el día del gran juicio. Y cuando dice en cadenas, esto es para darnos a conocer que no van a poder estos ángeles a tomar otra vez cuerpos como lo hicieron en esa ocasión. Al no mantener su lugar, ahora permanecen encadenados, porque lo que nosotros podemos concluir es que todos estos que habían nacido para el tiempo de Noé, ellos murieron en el diluvio, porque eran seres que habían sido nacidos híbridos, mixtos de lo que eran ángeles y mujeres, pero no pudieron sobrevivir, porque ellos no eran espíritus, ellos eran seres híbridos, murieron en el diluvio. Pero los ángeles, ellos sí, y ellos no pudieron seguir conservando un cuerpo. Tuvieron que dejar su lugar, pero ya no podían ir y regresar a tomar su lugar que tenían en el cielo. Por lo tanto, Dios los encadenó y están siendo reservados para juicio. Y es lo que nosotros ahora podemos comprender, cómo estos demonios tienen esa influencia demoníaca, ¿verdad? Ahora en la sociedad humana. La tuvieron en el tiempo antidiluviano. Por eso es que la maldad llegó a extremos. Pero Dios tomó acción. Seguidamente Dios llama a Noé. Al ver cómo la maldad del hombre se había multiplicado y cómo todos estos seres angelicales habían proliferado, estos nefilines, y la maldad había acrecentado y se habían multiplicado en número, entonces Dios decide acabar. Pero muestra misericordia para con Noé, lo llama y en esta misericordia le dice de que va a traer un diluvio para destruir. Le da órdenes que construya un arca para que él se pueda salvar. Ahora, nosotros podemos ver cómo Noé fue un hombre valiente, porque no solamente construyó el arca, sino que él valerosamente advierte a las personas del inminente diluvio, y tanto él como su familia se salvan de aquella destrucción. Solo imagínese usted la burla que tuvo que haber soportado Noé. Nunca había llovido, y tener que durante 120 años estar construyendo un arca fuera de lo que el alcance del océano más cercano había. Pero como él fue obediente a Dios, escuchó y obedeció, se salvó. ¿Cómo termina entonces el mundo de los días de Noé?
anegado en agua, destruido por el diluvio. Este diluvio que trajo Dios como castigo a una humanidad. Pero sabemos que dentro del plan de Dios no era acabar todo eso allí, porque Él tiene planes. Precisamente por eso preservó a Noé y su familia. Pero los detalles vamos a estudiarlos en el siguiente estudio. Por hoy, esta noche, nada más, estos van a ser los únicos puntos que vamos a considerar para que nosotros podamos meditarlos. Voy a estar considerando estos puntos que son muy necesarios de Génesis. Vamos a dividirlo por lo menos en unas 3 partes. Voy a hacer una sección de preguntas en las cuales que yo las voy a hacer por ustedes, al menos que ustedes también quieran abordarme o quieran escribirme y hacer algunas preguntas. Pero de las más comunes voy a hacer una sección en cuanto a preguntas, a dar respuestas lo mejor que la Biblia puede responder a esto, ¿no? Sin ir más allá de las especulaciones, siempre teniendo en cuenta de que buscando las respuestas bíblicas. Bien, entonces hermanos, yo les agradezco porque ustedes hayan esta noche estado observando, prestando atención en este estudio, y les doy las gracias. Síganse comunicándose, síganse contactando a través de esta red, y Dios mediante nos vemos el domingo en el lugar presencial donde acostumbramos a reunirnos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gloria y honra damos a ti, bendito Padre. Gracias por tu palabra. Bendice pues a cada uno de que en esta noche hemos estudiado de tu palabra, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, a través de, no solamente localmente, sino mundialmente, Señor. Bendice a cada uno ahí en casa, Señor, y que todas estas dificultades que estamos pasando, Señor, no sea para que nos amedrentemos, sino más bien para que nos fortalezcamos, que crezcamos en la confianza que tenemos en ti, Señor. Sabemos a dónde vamos, bendito Padre. Fortalécenos, da a cada uno pues una seguridad de mantenerse firme, creciendo en la fe, Señor. Gracias, Padre bendito, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan una noche de mucha bendición.